Bueno, hermanos, bendiciones. Es un gozo estar aquí, la verdad. Por alguna razón tuvimos temas con el vehículo, nos quedamos varados allí unos minutos, pero ya fueron a rescatarnos y es una bendición poder contar, ¿verdad?, con la oportunidad de estar aquí de nuevo en Highview. Hace 2 años que nos mudamos de regreso a Dominicana, como decía el pastor. Estoy viendo los rostros y conozco a varios. Y los demás, pues es un gozo poder estar aquí de nuevo en Highview en español. Estuvimos aquí, fuimos parte de la iglesia por 2 años y medio, involucrados en el servicio, en muchas cosas. Y bueno, el Señor, como dice el pastor, nos envió de regreso a nuestro país, a nuestra iglesia. Y bueno, de ahí fuimos enviados a plantar una iglesia en Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad principal de la isla de nosotros. Y bueno, ahí estamos sirviendo al Señor y orando que Dios pueda hacer una obra especial en medio de esta pequeña ciudad. Así que ha sido un gozo estar aquí, que el Señor les bendiga. Mi esposa anda por aquí, como dijo el pastor, mis hijos están en la escuela bíblica y bueno, ya podremos saludarnos más adelante luego del servicio. Es mi responsabilidad ahora compartir con ustedes la palabra de Dios, por lo que yo quiero animarles a ir a Génesis capítulo 32. Por alguna razón, inmerecidamente me han permitido iniciar una serie de verano que tiene Highview con respecto al carácter de Dios en el Antiguo Testamento, encontrado en diversos personajes bíblicos, y me ha asignado el primer pasaje, que es Génesis capítulo 32, en donde el pasaje habla acerca de la vida de Jacob. Así que yo quisiera animarles a que por favor me acompañaran con este pasaje. Estaba pensando que quizás puedan acompañarme de pie, porque luego van a estar un rato sentados. Yo sé que cantaron estando de pie, pero permítanme también hacerlo de esta manera, y de alguna manera también creo que ayuda a honrar un poco la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo para poder tener un contexto amplio y eso me pueda permitir avanzar en el sermón. Génesis capítulo 32, el texto dice de la siguiente forma: Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom. Y les dio órdenes diciendo: así dirán a mi señor Esaú: así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro y hay 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mis padres, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Verso 13. Jacob pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás: son de su siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentre y dirán: mire,
su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Verso 22. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame ahora a conocer tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadena que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Permítanme, hermanos, inclinar mi rostro y les animo a hacer lo mismo para poder presentar este tiempo al Señor. Oremos. Señor, esta es tu palabra. Sabemos que ha sido inspirada por ti, por medio de tu Espíritu. Señor, y al venir a ella queremos recordar que nuestros corazones dependen absolutamente de tu ayuda para hacer cualquier cosa en la vida, en particular para poder reflexionar alrededor de tu palabra. Yo quiero orar y unirme a mis hermanos y rogarte, Señor, que tú nos encuentres en donde nosotros estamos, que tú nos tomes de la mano y nos lleves hacia donde tú quieres que estemos, que tú mires nuestro estado espiritual y consolides, fortalezcas nuestra fe, que tú hagas una obra especial en cada uno de nuestros corazones. En especial te pido que me ayudes, que me des claridad de mente, que me des lo que necesito para hacer lo que solo tu Espíritu puede hacer a través de tus hijos. Ayúdanos, háblanos, ministranos, para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Pueden tomar sus asientos. Este personaje de Jacob es un personaje interesante, diría yo. Y es interesante porque por un lado es una persona con un testimonio complejo. Y yo creo que de una u otra manera todos nosotros podemos y vamos a identificarnos con algo acerca de la vida de Jacob. Este hombre ha empezado su historia de acuerdo a cómo el Espíritu de Dios inspiró a Moisés para que contara, peleando con su hermano mellizo en el vientre de su madre. Algunos de ustedes seguro van a recordar. Luego, al salir del vientre, él de hecho es denominado Jacob. Su nombre, se le colocó ese nombre porque significa aquel que toma del talón. Y el texto dice que él estuvo, mientras salía del vientre, imagínense la locura, agarrando el pie de su hermano por el talón. Y esa batalla interna de la cual su madre Rebeca testificó inicialmente, luego de eso recibió una dirección de parte del Señor, y que también se vio reflejada al momento de su nacimiento, fue también evidente a lo largo de su vida joven y joven adulto. Ustedes saben que desde el inicio él empezó a tratar de conocer o conquistar más bien las bendiciones de Dios, y eventualmente él hace un asopao, diríamos en dominicano, o un sancocho a la altura de los judíos de ese tiempo, los israelitas de ese tiempo. Y cambia, a través de su manipulación con su hermano, cambia la primogenitura a un derecho legal en ese tiempo, entregado, claro está, por Esaú, a cambio de un sancocho rojo. Pero no solo eso, más adelante también él engaña junto con su madre, ¿verdad?, a su propio padre, con el propósito de poder obtener la bendición espiritual que debería caer sobre la cabeza del primogénito. Y esa última historia, en el capítulo 28 de Génesis, es lo que hace que entonces él tenga que correr, salir huyendo desde Padán Aram, en donde vivían, desde Canaán, en donde vivían, hacia Padán Aram, donde habían familiares de su madre.
Este personaje es no solo conocido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay múltiples ocasiones en las que nosotros podemos encontrar a diferentes autores de las Escrituras mencionando a la persona de Jacob. El mismo Jesús haciendo referencia ya a un Jacob transformado, que es donde nosotros vamos a terminar al revisar el capítulo 32 de Génesis. Él hace referencia a la resurrección. Hablando de ese tema, Jesús dice que que Jacob vive en la presencia de Dios. Él habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús concluye diciendo que Él, o sea Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Jacob está vivo en la presencia de Dios. Pero cuando tú viajas más adelante en el mismo Nuevo Testamento, revisas Hebreos capítulo 11, el famoso salón de la fe, como lo conocemos, se destaca que Jacob, a punto de morir, y dice el texto que por medio de la fe, por su confianza en Dios, él bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en la punta de su bastón. Ahora bien, dije al principio, este es un personaje complejo, pero yo creo que a través de sus errores y sus buenas decisiones también, su vida refleja de forma increíble la manera como Dios actúa en los seres humanos que Él elige. Nosotros vemos la soberanía de Dios al guiarlo. Nosotros vemos la providencia de Dios al nunca abandonarlo. Nosotros vemos su profunda bondad y gracia al restaurarlo. Es precisamente esa gracia de Dios la que mueve a este hombre imperfecto, en este capítulo que tú y yo acabamos de leer, a emprender un viaje de obediencia. Dios le había hablado a él y él había entonces ahora salido de Padán Aram con el propósito de regresar a Canaán, con el propósito de a su vez poder dejarse dirigir por Dios y dejar que Dios continúe haciendo progresar su plan de redención. Recuerda que Jacob, que luego es llamado Israel, como lo vemos en este pasaje, es padre de 12 hijos y uno de esos hijos es Judá, y de la tribu de Judá viene Cristo. Entonces estamos hablando de que Dios ahora está dándole seguimiento a su plan de salvación, que eventualmente terminaría en la cúspide con la persona de Cristo. Por eso Jacob ahora, como todo un hombre obediente, un hombre que evidentemente está madurando, está creciendo espiritualmente, ahora él emprende este viaje y él presenta una estrategia, él tiene un encuentro con Dios, él ora a Dios, y eso es lo que vamos a ver a continuación. 20 años después de su engaño a su hermano Esaú, encontramos a Jacob aquí haciendo el mejor esfuerzo con el propósito de obedecer a Dios y restablecer su relación con su hermano. Sobre entonces la base de esta idea central, o este resumen que les acabo de hacer de todo el capítulo que leímos, mi propuesta para ti en este sermón es esta: los creyentes estamos llamados a madurar espiritualmente. Todo creyente ha sido llamado por Dios, bíblicamente hablando, a crecer, madurar, a progresar espiritualmente hablando. Y para ello nos urge, es necesario que nosotros, tú y yo, nos esforcemos, escucha bien, en el poder del Espíritu. Eso significa en dependencia de Dios. Reitero, nos esforcemos, pero en dependencia de Dios, para ser transformados por Cristo. Ahora, yo quiero responder una pregunta que me sirve como una manera de darle a ustedes la razón básica por la que yo pienso que madurar espiritualmente es la idea central de este sermón, basado en lo que está ocurriendo en la vida de Jacob. Y es, ¿por qué yo necesito madurar? Bueno, tú y yo necesitamos madurar porque es un mandato bíblico. Eso es uno. Y tú y yo necesitamos madurar porque es la reacción natural a la vida. Acuérdate, si tienes hijos, sabes de lo que yo estoy hablando. Cuando tus hijos nacen y tienen 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ellos no se quedan ahí, ellos crecen. Sí, es obvio, ¿verdad? Es algo que todo el mundo conoce, se cae de la mata, es una ley natural de la vida humana. Pues es exactamente lo mismo cuando nosotros venimos a Cristo. Hay una ley orgánica, hay algo que debe estar sucediendo, y es que tú y yo podamos crecer espiritualmente. Y claro, eso implica crecer a la imagen de Cristo, y de acuerdo a Efesios capítulo 4 versos 11 al 13, hay un llamado a que tú y yo podamos llegar a ser hombres y mujeres maduras. Esta es la frase que Pablo usa: hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esa es la razón por la que tú y yo necesitamos darle importancia a la madurez espiritual en nuestra vida de comunión con Dios.
Hay 3 esfuerzos que, de acuerdo a este pasaje, tú y yo entonces necesitamos hacer para crecer o madurar espiritualmente. Ese es el primer esfuerzo. Tú y yo necesitamos reconciliar relaciones rotas. Tú y yo necesitamos reconciliar relaciones rotas. Ese es el principio, hermanos. No hay transformación que nos lleve a la madurez espiritual si no resolvemos nuestras irreconciliaciones. Eso es lo que vemos en Jacob. ¿Lo viste en la introducción? ¿Lo viste cuando lo leímos? Todo el pasaje del verso 1 al 8. Luego, desde el verso 13 al 21, tú lo que encuentras es a Jacob trabajando una estrategia. Y su propósito al implementar la estrategia no es otro que reconciliarse con aquel al cual él había engañado 20 años atrás. Y eso es bueno. Y yo quiero destacar algunas cosas de esa sección. Y lo primero que a mí me llama la atención, y obviamente no tenemos todo el detalle para ir frase por frase en este capítulo tan largo, pero nota que en el primer versículo el texto dice que los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Míralo en tu Biblia, verso 1. Yo no sé si tú recuerdas, pero 20 años atrás, estoy hablando de la vida de Jacob. Jacob huye de Esaú porque Esaú quería matarlo, como mencioné al principio, porque le robó la bendición. La Biblia dice que él se quedó dormido en una de esas noches de sus huidas. Y tú recuerdas lo que sucede. Es ahí donde él tiene esta famosa experiencia, este sueño, y donde él ve ángeles que subían y bajaban en una escalera. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces él concluye y dice: wow, pero yo no sabía que Dios estaba aquí. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Esa es la expresión. Eso fue una forma de Dios decirle a él: sí, yo sé que tú eres un estafador, un suplantador, pero yo te voy a guiar. Yo te voy a regresar, yo te voy a hacer regresar. Y 20 años después, una vez más, Jacob, en el proceso de su reconciliación, verso 1, capítulo 32 donde estamos, Moisés, que fue el escritor de Génesis, él dice que los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Es decir, Jacob va caminando en una dirección hacia Canaán y de repente hay ángeles. Probablemente, hay muchos comentarios alrededor, pero probablemente 2 ángeles. Probablemente dándole la impresión a él de: estos ángeles te van a proteger a ti. Y la conclusión de protección aquí, del tema de la protección, es porque Jacob dice que él le pone por nombre Mahanaín a ese lugar, porque él dice: este es el campamento de Dios. Él no está hablando solamente de un lugar en donde va a reposar. Él está hablando de un lugar en donde el ejército reposa mientras está en guerra. Así que este es un lugar en donde ellos están descansando porque ellos van a una batalla. Él sabe, Dios sabe, Jacob ahora entiende que todo proceso de reconciliación es una batalla espiritual, es una batalla espiritual. Y él sabe que es así, y tú y yo sabemos que es así porque su orgullo está envuelto, porque su egocentrismo está envuelto. Porque toda vez que nosotros queremos reconciliarnos con alguien, ¿qué decimos? Por lo menos en Dominicana dicen: pero que venga él a reconciliarse. Nosotros decimos: yo no me voy a rebajar. Ahí está el orgullo. Ahí está la vida girando alrededor de la propia alma. Pero ahora Jacob está esforzándose en el poder de Dios, diciéndole a su propia alma: echa a un lado, yo necesito obedecer a Dios. Yo no necesito obedecerte a ti. Yo no necesito someterme a tu orgullo. Yo necesito someterme en humildad a Dios. Y qué bendición que Dios le hace ver ángeles aquí, hermano. Y esto tiene un punto de aplicación importante para ti y para mí. Si estamos pendientes o tenemos pendientes relaciones rotas, esto es importante. Dios le está diciendo aquí a él: en ese camino, Jacob, en donde tú vas con el propósito de reconciliarte con tu hermano, yo estoy contigo. Yo apruebo tu reconciliación. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que está diciendo, hermano. Así que de inmediato yo quiero preguntarte: ¿tú tienes alguna reconciliación pendiente? ¿Tenemos alguna reconciliación pendiente? Este mensaje nos encuentra en medio de una relación rota. Puede ser tu mamá, puede ser con tu papá, tus hijos, con un amigo, un hermano, no sé. Puede ser con 1000 personas, no sé. Pero ¿dónde nos encuentra esto? Jacob, él envía mensajeros, y esto es la evidencia de su esfuerzo para reconciliarse.
Luego los mensajeros vienen después de hablar con Esaú en los versos 7 y 8, y él manifiesta su miedo y su angustia, dice el texto, sí. ¿Y qué hace? Bueno, él divide su familia, él está buscando, aplicando una táctica humana para proteger a su familia. Y claro, él acaba de recibir esta información de que Dios está con él, pero él está luchando en su alma, como te pasa a ti, como me pasa a mí. ¿Qué va a pasar? Hay angustia, hay miedo. Así parece, hermano. De hecho, así es el camino hacia la reconciliación. Mientras caminamos a la obediencia, lidiamos con esas sensaciones en nuestra alma de miedo, de angustia, y qué va a pasar, y va a haber represalia, y el otro va a aceptar lo que yo le diga, y va a abrirse al perdón, y se va a reconciliar la relación. Hermano, ese es nuestro interés. Ese no debería ser nuestro propósito principal. Nuestro propósito principal en el camino de una reconciliación es glorificar a Dios. Y usted le deja los resultados al Señor. Pero ¿y si no nos reconciliamos? Bueno, tu conciencia está tranquila delante de Dios. Esa es tu manera de glorificar a Cristo. Y tú y yo estamos llamados a eso, con mansedumbre, con humildad. ¿Qué hace Jacob? Él trabaja estratégicamente, él prepara un regalo. Sí, el texto dice un presente, lo repite varias veces. Bueno, él sabía que el regalo en secreto apacigua el enojo. El obsequio a escondidas calma la ira extrema. Proverbios 21:14. Jacob estaba claro que un regalo abre todas las puertas y lleva a la presencia de los grandes. Proverbios 18:16. ¿Qué pensaba Jacob? Dice él en el verso 20, yo lo apaciguaré. La frase literal, cuando la traduces en lenguaje original, es yo le voy a lavar la cara. Es una expresión figurativa para decir, yo con mi regalo voy a buscar la forma de que él se calme su ira. Acuérdate, son 20 años dándole cabeza. ¿Sabes lo que es eso? Dale cabeza a algo. Dale vuelta. Este hombre, Esaú seguro soñaba con Jacob, cómo lo iba a picar. Sí, no. Todas esas cosas. Y Jacob sabe eso. Así que él prepara un presente. Pero lo que yo quiero que tú veas aquí, hermano, es que todo el esfuerzo de Jacob con ese presente, con la división de su gente, toda esa estrategia que él está implementando, buscaba la meta de reconciliarse con aquel a quien él había engañado. Jacob estaba dando señales de transformación al ser intencional, al humillarse ante Esaú. Eso es lo que está pasando aquí. Y eso es relevante, hermano, porque la madurez espiritual no es posible si no nos reconciliamos con las relaciones rotas, o no reconciliamos esas relaciones rotas. Ahora, déjame resumir eso. ¿Cómo luce la madurez espiritual o el crecimiento espiritual de Jacob en esta sección? Bueno, tú ves a Jacob pasando de la arrogancia a la humildad. Estoy resumiendo. Mi señor Esaú, tu siervo Esaú. Esas son las frases que, fíjate, lo leímos ahora. Esas son las frases que Jacob les ha dicho a quienes envía delante de él para que hablen con Esaú. Él ha renunciado a la exigencia de superioridad. Ahora él busca la paz desde una postura de servicio. Él ahora no piensa que se merece todo. 20 años atrás él pensaba que era la última Coca-Cola del desierto, que la bendición le correspondía a él, que la primogenitura le correspondía a él, que por cierto, de acuerdo a Dios, adivinen a quién le correspondía. A él. Pero como tú y como yo, a veces queremos darle una ayudita al Señor, porque yo no creo que Dios sea tan capaz de encaminarme donde Él quiere. Yo veo mis circunstancias alrededor y digo, bueno, Dios, como yo no creo que Dios pueda con esto. Yo sé que Él entiende y que quiere un propósito para mi vida y me va a llevar a aquella dirección, rumbo a aquel destino. Pero Él está muy ocupado. Hay mucha gente en el mundo pidiendo cosas a Dios. Así que déjame implementar estas estrategias y tomar atajos en la vida para ayudar a Dios. Por Dios, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para ayudar a Dios? Eso fue lo que le pasó a Jacob. Pero ahora él ha aprendido, él ha madurado espiritualmente. Y la primera evidencia la vemos en este deseo de reconciliarse. Entonces, nosotros no podemos crecer espiritualmente, una vez más, permíteme ser de manera intencional, repetitivo, si no nos reconciliamos con aquellos que debemos reconciliarnos. Hay unas razones, múltiples razones bíblicas para poder hacer eso. Estamos viendo el ejemplo de Jacob, pero déjame darte algunos pasajes en el Nuevo Testamento. La Biblia prioriza la reconciliación por encima de la religión. Escucha,
Mateo 5, 23, 24. Jesús dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios dice, a mí no me interesa mucho tu ofrenda, resuelve el problema y después tú vienes. Por encima de la religión, un esfuerzo personal que debe existir en nosotros por mantener la paz. Romanos 12, 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hay un modelo a seguir que es el perdón de Dios, naturalmente. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Efesios 4, 31 y 32 dice, y perdónense mutuamente, así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Hay un proceso para hacer eso. Mateo 18. Ve a solas con él si necesitas reconciliarte. Hazle ver su culpa. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y qué interesante, hermano, que el propósito tuyo y mío, luego de estar unidos a Cristo, es ser partícipes del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso, Pablo? Espérate, él lo dice. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Si tú y yo estamos llamados a proclamar el evangelio, que eso es un mensaje y es el mensaje de reconciliación, es obvio, ¿verdad?, que debiéramos esforzarnos por reconciliar nuestras relaciones rotas. Entonces yo te pregunto, ¿tienes relaciones pendientes de reconciliar hoy? Quizás la tarea es muy evidente. Tú y yo necesitamos esforzarnos en el poder del Espíritu para crecer espiritualmente, reconciliándonos con aquellas relaciones rotas. Hay un segundo esfuerzo que aprendemos de Jacob, y es cultivar una vida de comunión con Dios. No solo reconciliar relaciones rotas, pero dos, cultivar una vida de comunión con Dios. Ese es el principio. No hay transformación que nos lleve a la madurez espiritual si no cultivamos una vida de comunión con Dios. Mira la oración de Jacob. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Verso 10, indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Yo pudiera seguir, pero necesito ahorrar tiempo. Pero nótalo, hermano, y luego si puedes vuelve a leerlo en tu casa. Aquí Jacob parece un salmista orando a Dios, ¿sí o no? Él expresa con honestidad su corazón. Él está diciendo ahí, yo tengo miedo. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios que tiene miedo, hermano, en tu oración? Nosotros nos acostumbramos a decirle a Dios, tengo miedo. Aunque tengamos miedo, aunque nos sintamos inseguros, aunque el futuro parezca incierto, aunque la vida parezca oscura, aunque el túnel no tiene ni un bombillo al final del camino. Aprendamos de Jacob. Eso es lo que vemos aquí. Esta idea de indignación, dice una fuente, que es evidencia de una transformación espiritual que ha ocurrido en la vida de Jacob. Él se somete a Esaú y reconoce que es indigno delante de Dios. Hermanos, es el reconocimiento, escucha esto, de nuestra indignidad el primer paso para la madurez espiritual. No hay crecimiento espiritual hasta que entendamos cuál es nuestra verdadera posición ante la grandeza de Dios, que guía y controla providencialmente todo el universo y todos sus acontecimientos. Y sus acontecimientos incluyen tus acontecimientos. Cada circunstancia de tu vida, cada circunstancia de nuestra vida. Él dice, Jacob, indigno soy. Hermano, ese es el paso hacia la gracia. Cuando tú te detienes y reconoces, Señor, yo no soy indigno. Acuérdate, este Jacob, 20 años atrás, él pensaba que se merecía todo, ¿lo viste? Es que a mí que hay que bendecir. La primogenitura es mía, así que deme mi cosa. Tenga su sancocho y deme mi primogenitura. Es que la bendición es mía. Y manipuló las circunstancias y usurpó a su hermano y engañó a su papá. Así funciona el corazón de nosotros. Manipulamos, queremos controlar las circunstancias, controlar las relaciones, controlar nuestro trabajo, controlar el ministerio.
Hay una tendencia a querer dominar las cosas. Hay uno solo que controla la vida entera. Ese es Cristo Jesús. Y tú y yo podemos descansar en Él y dejarlo ser Dios. Yo he aprendido a decirle a mi propio corazón: deja que Dios sea Dios. Pero que el hermano está hablando mal de ti. Sí, pero deja que Dios trate con él. Yo no soy el que tiene el garrote en la mano. Al final del día yo también he hablado mal de otro. Así que take it easy, baby. Deja que Dios guíe las circunstancias y descansa en Dios. Toda vez que un individuo reconoce su estado pecaminoso y se sabe inmerecedor del cielo, pero merecedor de la condenación, entonces no solo evidencia la obra sobrenatural y soberana del Espíritu de Dios usando como vehículo el Evangelio, pero también obtiene un ticket de entrada al cielo. El cielo no es para los que se creen grandes, pero para los que se saben pequeños. El crecimiento espiritual no es para los que saben teología, para los teólogos, porque conocen las 5 solas, ¿verdad?, de la Reforma, sino para los que se saben dependientes y pequeños, los que reconocen que solo es el cielo que gobierna. Ahora, no me malentiendan, yo vine a estudiar aquí al seminario, yo soy un promotor de teología, no me malentiendan. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que tenemos que cuidarnos de tener la cabeza grande y el corazón chiquito. Si la teología que está entrando a mi mente no está incendiando el corazón en mi pasión y comunión con Dios, hay un fallo, y ese fallo es grave, y yo tengo que prestar atención, porque la teología, el estudio de las Escrituras, tiene un propósito final, y no es hacer que yo luzca más sabio que todo el mundo, es hacer que yo luzca más manso y más humilde que todo el mundo, si se quiere, que yo me parezca más al Hijo de Dios. Él reconoce la misericordia y la fidelidad, verso 10. Dios ha sido leal a sus promesas. Y eso conmueve a Jacob. Tú lo estás viendo en esa oración. Eso conmueve el corazón de Jacob. Dios, tú has sido fiel. Tú has hecho eso, hermano. Tú has podido reconocer la bondad de Dios en tu vida. Reconocer la fidelidad de Dios. Cómo te has sostenido en el tiempo. Pues tú sabes cuál es nuestra tendencia. Nuestra tendencia generalmente es dar por sentado que lo que tenemos es malo, es insuficiente. Óyeme, pero qué cosa este país, cómo va la cosa. Todo está mal y todo, nada funciona. Pero se me olvida que tengo cama. ¿Sí o no? Que tengo un trabajo, que tengo una iglesia. Se me olvida que puedo caminar quizás libremente. Puedo hacer cosas que quizás en otros lugares en donde nací no podía hacer, o en los países donde algunos de nosotros vienen no podíamos hacer. Hay que abrirlo, aprender a abrir los brazos y decirle: Señor, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Eso es evidencia de madurez espiritual. En resumen, lo que observamos aquí con Jacob es que él tiene cercanía con Dios. Estoy hablando de su oración. Él tiene confianza en Dios. Él presenta humildad delante de Dios, honestidad, dependencia y fe. Es eso. Es evidente que Jacob ha cultivado una comunión con Dios. Ahora, en resumen, ¿cómo luce la madurez espiritual de Jacob aquí? Bueno, él pasa de una relación indirecta a una relación directa con Dios. Él ha pasado de tener una fe prestada a tener una fe propia. Él ha empezado a hacer una historia con Dios. Él pasa de la autosuficiencia al agradecimiento, de la manipulación a la vulnerabilidad absoluta. Ahora él está abierto a lo que Dios quiere hacer en su vida. Él no quiere controlar su vida. Él sabe, él ha abrazado las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él ha pasado de confiar en sus planes a descansar en las promesas de Dios. Yo te pregunto, hermano, tú y yo hemos cultivado una comunión con Dios. Estamos cultivando actualmente. Estamos trabajando en crecer en nuestra comunión personal con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Tú dirás: bueno, ¿y cómo yo hago eso? No te preocupes, no es tan difícil. Imita a Jacob. Cuando hables con Dios, imita a Jacob. Sé humilde, pide ayuda, estudia la palabra de Dios, obedece sus mandamientos, ama lo que Él ama, odia lo que Él odia. Y eso te va a ayudar a emprender el viaje de la madurez espiritual. Hermanos, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos reconciliar nuestras relaciones rotas. Y en segundo lugar, cultivar una comunión cercana con nuestro Dios por medio de Cristo, en el poder de su Espíritu.
Este es el último esfuerzo. Nosotros necesitamos rendirnos al quebrantamiento de Dios. Yo creo que esta sección, creo que lo anoté por aquí, pero esta sección de alguna manera elimina mis excusas para poder crecer espiritualmente, de alguna forma. Es una invitación a poder prestar atención a la obra de Dios a través de las dificultades, de las aflicciones, de los problemas, de las debilidades, que incluyen debilidades físicas, enfermedades y todo lo que tú quieras incluir ahí. ¿Qué está sucediendo con Jacob aquí? Jacob lucha con el ángel de Dios. Sí, el texto dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, verso 24. Hay una lucha aquí y yo creo que de alguna manera esto resume lo que está sucediendo aquí. Al luchar contra Jacob, Dios se le aparece en forma humana y le quita a Jacob su fuerza humana, pero Jacob con valentía se aferra a Dios para que lo bendiga. Esto es un pasaje sensacional. Esta sección es extraña, es una sección extraña. ¿Por qué? Porque es irracional pensar que Dios lucha con una creación y pierde la batalla. Eso es irracional. Eso no tiene ningún sentido. Pero ni en la Biblia tiene ese sentido. Excepto que leamos el reporte de Jacob cuando él dice que él vio a Dios cara a cara. He visto a Dios cara a cara, verso 30. He visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. ¿Qué dijo él? ¿He visto a quién? A un ángel, a un hombre. ¿A quién? A Dios. O sea que este hombre, sustitúyelo, no es un hombre, es Dios. Verso 30. Vamos a darle para atrás ahora. Entonces el texto dice que aquella misma noche, ¿verdad?, donde se quedó solo Jacob, Dios, verso 24, luchó con él hasta rayar el alba. Dios pelea con Jacob. Y tú sabes que es lo más sorprendente. ¿Quién ganó? Dice el texto. ¿Quién ganó? Dígame. Ganó Jacob. Dios perdió. Está raro eso, ¿sí o no? Es muy evidente que esto es una referencia o hay una conexión directa aquí con la debilidad de Dios. Dios hecho débil. ¿No te hace familiar esa frase? Yo te voy a recordar y tú lo vas a entender más rápidamente. Filipenses capítulo 2. Dios se hizo débil. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo viste? Génesis 32 es un recordatorio de la encarnación de Cristo. La cruz es el único lugar en donde aparentemente el hombre vence a Dios. Pero toma en cuenta esto: siempre que el hombre aparentemente vence a Dios, Dios vence. Dios cumple sus propósitos magistralmente, establece su providencia soberanamente por medio de la destrucción de la sabiduría humana. Recuerda las palabras de Pablo, 1 Corintios capítulo 1. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Cristo, Dios en su inmensa sabiduría toma la expresión más humillante, la forma de morir más humillante de su propio Hijo, con el propósito de pisotear la sabiduría de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres no dependan de ellos mismos, dependan de Dios. Eso es la gracia de Dios, hermano. Eso no es otra cosa. Esos son los brazos abiertos del Padre para que tú y yo podamos correr hacia Él. Escucha lo que dice Calvino alrededor de este pasaje de Jacob. Jacob había dependido de su fuerza, ¿verdad? Lo vimos. Él estaba centrado, él pensaba que podía. Pero ahora, y aquí cito a este hermano, sus poderes naturales están inutilizados. Todos sus pasos en el futuro le van a recordar su dependencia de la gracia divina. Hay más. Igual nosotros sabemos que la fortaleza de Dios se hace evidente en nuestra debilidad. ¿Te acuerdas de Pablo?
oró 3 veces y todo eso. Y el Señor le dijo, tú lo que necesitas es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira cómo Calvino amplía esto, y yo te lo voy a leer literalmente. Porque si nuestra fuerza permanece intacta y no se produjera ninguna herida ni dislocación, inmediatamente la carne se enorgullecería y olvidaríamos que habíamos vencido con la ayuda de Dios. Fin de la cita. Por eso tú y yo somos hechos por Dios débiles. Tú te encuentras en una etapa, hermano, en donde estás sintiéndote débil. Reitero, puede ser una circunstancia de enfermedad, puede ser situaciones más abstractas de tensiones familiares, incertidumbre con relación al futuro, cualquiera que sea, por amor a Dios, abre tus ojos. Y si no puedes ver, dile, Señor, ayúdame a ver tu obra en medio de esta circunstancia. Recuerda, no hay una circunstancia que se escape de la mano de Dios. Míralo en Jacob, él está guiando todo. Dios no pierde el control. Los gobernantes pierden el control del mundo. Dios no pierde el control. Entonces mi pregunta para ti es, ¿tú has sido debilitado por Dios? Calvino explica y aplica el toque de Dios. Escucha esto, ya yo voy a ir casi cerrando. Porque no luchamos contra él. Esto es Calvino hablando de la lucha entre Jacob y el ángel. Porque no luchamos contra él, sino por su propio poder. Escucha esto, aquí hay un juego de palabras, pero yo necesito que tú prestes atención y simplemente voy a leerte el comentario, no tengo tiempo para ampliarlo, pero él dice, porque no luchamos contra Dios, sino por su propio poder y con sus propias armas. Pues Dios, habiéndonos desafiado con medios de resistencia, Dios lucha contra nosotros y lucha a nuestro favor. En resumen, estoy leyendo a Calvino. Tal es la distribución de este conflicto, que mientras Él nos ataca con una mano, adivinen, nos defiende con la otra. Sí, como nos provee más fuerza para resistir que la que emplea para oponernos. Podemos decir verdadera y propiamente que Dios lucha contra nosotros con su mano izquierda y lucha a nuestro favor con su mano derecha. Porque mientras Él se nos opone levemente, nos provee de una fuerza invencible con la que nosotros podemos vencer. Fin de la cita. Tú puedes entender la sabiduría de Dios en este pasaje. Es Dios luchando contra Jacob, luchando contra ti, en medio de las circunstancias difíciles. Y yo tengo muchos pasajes para demostrarte esa realidad. Toda circunstancia, aún las difíciles, aún el sufrimiento, está dominado exclusivamente por Dios. El sufrimiento, bíblicamente hablando, es un tentáculo de la bondad de Dios. Y yo no tengo tiempo para ampliar eso, pero puedes ir al Salmo 38, puedes ir al Salmo 88, puedes ir al Salmo 39, Salmo 42, en donde el salmista le dice a Dios, tú has puesto hombres sobre mi cabeza. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Salmo 42:7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué significa eso? Es una expresión poética para decir que, Señor, el sufrimiento que tengo, tú eres que lo has orquestado. Entonces, si Dios orquesta tu sufrimiento, hermano, y se te opone por un lado, adivina quién te va a fortalecer por el otro. Tú puedes hallarle más sentido a Romanos 8:28 ahora. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los hijos, ¿verdad?, que han sido llamados conforme a su propósito. Dios hace tornar cualquier circunstancia para la gloria de su nombre y el bien de sus hijos. La pregunta es si tú y yo vamos a abrazar esa verdad, si tú y yo vamos a anclar nuestra vida de sus promesas y vamos a confiar en el Dios que controla las circunstancias. Hermanos, no hay manera de crecer espiritualmente si no reconciliamos nuestras relaciones rotas, cultivamos una relación y una comunión cercana con Dios y finalmente si no nos rendimos a su obra de quebrantamiento en nuestras vidas. Déjenme cerrar de esta manera. Al igual que Jacob en las orillas de Jaboc, que era donde estaba en esta ocasión, llega un momento en la vida de todo creyente en el que nosotros debemos dejar de huir. Necesitamos aprender a soltar nuestras propias estrategias y quedarnos a solas para luchar con Dios. Es ahí cuando
insistimos con Dios, cuando hablamos con Dios, cuando le apelamos a Dios, cuando, dejemos usar la frase de Jesús aquí, cuando pedimos, cuando llamamos, cuando tocamos. ¿Te acuerdas la expresión de Jesús? Sí. Es allí cuando eso pasa que Él, en medio de nuestra vulnerabilidad, no solo nos quiebra, sino también que nos fortalece para la gloria de su nombre. Hermanos, esta es la única cura para nuestra inmadurez espiritual. Un encuentro personal, profundo, real y transformador con el Dios viviente por medio de Cristo. Y eso aplica no solo para aquellos que todavía no están en la fe, para todos nosotros. Es solo al aferrarnos a Él, diciendo con desesperación, no te dejaré hasta que no me bendigas, que nuestros corazones pueden ser genuinamente transformados, llevados de la tibieza a un fervor inquebrantable, llevados de la apatía a una acción dirigente, de una fe frágil a una fe robusta, consolidada, del desinterés en las cosas de Dios a una devoción profunda, y finalmente de la inmadurez a la verdadera madurez espiritual. ¿Qué tú vas a hacer con eso, hermano? ¿Qué vamos a hacer con este texto? Tú y yo necesitamos comprometernos con Dios hoy, tomar decisiones, resolver, determinar. Porque, hermano, si este texto es real, hay mucho de lo que tú y yo no estamos perdiendo. Si este texto es real, y lo es, la vida abundante de Cristo todavía tiene mucho que dar para nosotros. Hermano, sal de aquí motivado a comprometerte con tu Dios. Sal de aquí resuelto a determinar acercarte a tu Dios. Con confianza, hermano, con confianza. Y si has pecado, ríndete a Él y pide perdón y punto. Mira a Jacob. Y si no has podido cambiar, que tu alma le ruegue al Señor en su misericordia que transforme tu vida. Y hazlo hasta que Él lo haga. No hasta que tú te canses, hasta que Él lo haga. Confía en su mano. Confía en sus manos de seda, de bondad, de misericordia, de paciencia, de gracia. Y si se te olvida eso, mira la cruz. Recuerda en la cruz el amor de Dios por ti, su cuidado, su guía, su ternura, su apertura, su esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer espiritualmente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, ayúdanos a crecer. Señor, solo tú puedes hacer la obra de mostrarnos tu grandeza y llevarnos de un estado de tibieza a un estado de robustecimiento espiritual, de una fe sólida, de estar lejos de Cristo a estar cerca de Cristo, disfrutar la grandeza del Salvador, Señor, de encontrar en Él lo que buscamos en tantas cosas: plenitud, satisfacción, gozo verdadero. Ayúdanos, Señor. Como iglesia te pedimos que tú nos ayudes a crecer espiritualmente y que nos ayudes a verte, en el nombre de Jesús. Amén.